Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga, Mandarte y Villaseñor, mejor conocido como Miguel Hidalgo, nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, cerca de Pénjamo, en el actual Guanajuato. Provenía de una familia criolla, con una relativa estabilidad económica, pues esta posición no era mala, debido a que los criollos se colocaban por encima de las otras castas, pero siempre por debajo de los peninsulares. Su padre, Cristóbal Hidalgo y Costilla, nativo de Tejupilco de la provincia de México, era administrador, y su madre, Ana María Gallaga, tenía raíces vascas. Fue el segundo de los 5 hijos que el matrimonio tuvo, y su padre le enseñó, tanto a él como a sus demás hermanos, las primeras letras. En 1765, Miguel Hidalgo y su hermano mayor, José Joaquín, comenzaron a estudiar en el Colegio Jesuita de San Francisco Javier, en Valladolid, hoy Morelia, a los 12 años. Habían transcurrido 3 años cuando la noticia de que el rey de España estaba expulsando de sus dominios a todos los jesuitas, lo cual interrumpió sus estudios, pero fueron retomados en el Colegio de San Nicolás Obispo, igual en Valladolid. Ahí se le comenzó a llamar por el apodo del Zorro, al ser ágil con los razonamientos y cuestionamientos lógicos. Desde su infancia, destacó por su inteligencia y por su enorme curiosidad intelectual. Miguel Hidalgo obtuvo el título de bachiller en teología por la Universidad de México. Años después, recibió el orden sacerdotal el 19 de septiembre de 1778. Posterior a eso, y a pesar de ser muy joven, Miguel Hidalgo fue maestro en el Colegio de San Nicolás Obispo, mismo en el que había estudiado con anterioridad, impartiendo clases de latín, filosofía y teología. Igual, llegó a dominar el idioma del latín y del francés, y aprendió también nociones del otomí, náhuatl y purépecha. Entre 1787 y 1791 ocupó los puestos de tesorero, vicerrector y rector del Colegio de San Nicolás, donde al parecer uno de los primeros cambios que hizo fue mejorar el trato y los alimentos que se le daba a los alumnos, haciendo menos rígida la disciplina. En febrero de 1792, Hidalgo pasó al curato de Colima de forma interina. Se dice que como castigo a sus actitudes poco ortodoxas, aunque no duró el año en ese lugar. De 1793 a 1803 fue párroco en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, en donde su casa parroquial se le apodó la Francia Chiquita, porque en ella se tocaba música francesa, se interpretaban obras teatrales, se discutían ideas ilustradas y está de más decir que nada de esto era tolerado por la época, además de que mantenía un contacto cercano con indígenas, pobres de la zona y promovía las artes y oficios. Aunque sus actitudes e ideologías ilustradas eran poco convencionales, no se le podía hacer más que vigilarlo, ya que en sí cumplía con sus obligaciones como párroco, aunque eso no lo libró de ser acusado de hereje en 1800. El 3 de octubre de 1803, Hidalgo recibió la parroquia de Dolores e impulsó talleres productivos, como la alfarería, el curtido de pieles, la talabartería y la cría de gusano de seda, nuevos cultivos y defendió a los artesanos y campesinos de la corona. Su religiosidad se centraba en el bien común más que en el ritualismo escrito por la Iglesia. Entre 1804 y 1809 se expidió una real cédula sobre enajenación de bienes raíces y cobro de capitales para la consolidación de vales reales, y en 1807 Miguel Hidalgo adquirió una deuda que no se podía pagar para sus capacidades económicas del momento. Desde hacía varios meses, don Miguel Hidalgo se había hecho amigo de personas que pensaban, al igual que él, que la Nueva España no gozaría de sus riquezas mientras fuera colonia dependiente de la corona española. Este grupo fue formulando un plan revolucionario, y es justo en este clima de tensiones donde nace la conspiración de Querétaro, y para 1810 ya se había instalado varias juntas. Cuando la conspiración fue descubierta, meses antes de lo que se había planeado, Hidalgo tomó una decisión definitiva: actuar sin esperar más. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo liberó a los presos, aprendió a los peninsulares y llamó al pueblo a levantarse. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva Fernando VII! ¡Ustedes
compatriotas deben defender Hidalgo este encabezó la pueblo. marcha junto a Allende y Aldama, y en pocas horas miles de personas se sumaron a su movimiento que buscaba justicia, libertad y el fin de siglos de explotación. Ante la proximidad del ejército insurgente, los españoles, junto con sus familias y sus caudales, se refugiaron en la Alhóndiga, dejando que el resto de la población se defendiera como pudiera. Esta actitud indignó a los vecinos y no hizo más que reafirmar su decisión de apoyar a Miguel Hidalgo y a su ejército. Después de 4 horas largas de lucha, los insurgentes se adueñaron de la Alhóndiga. La batalla del Monte de las Cruces también fue un triunfo, aunque muy costoso en recursos como ingente, y una gran decepción cuando, por orden del capitán general Miguel Hidalgo, no se continúa por la toma de la capital. Después de esto, toma rumbo hacia Guadalajara, donde se reorganiza y durante su estancia en la ciudad ordena la publicación de un periódico insurgente, El Despertador Americano, para que la población en general conociera el decreto de la abolición de la esclavitud que él mismo estaba estipulando. En enero de 1811 se tuvieron noticias de que el enemigo, al mando del general Félix Calleja, se dirigía al encuentro del ejército insurgente. El 17 de ese mismo mes, Miguel Hidalgo, en contra de la opinión de Allende, decidió presentar batalla a campo abierto. El resultado fue una horrorosa batalla a favor de los realistas, donde la batalla del Puente del Calderón es ganada a mano de Calleja. Tras esta gran derrota y la condescendencia que le tenía a los insurgentes, donde justificaba la degollación de más de 200 peninsulares como respuesta a los actos de Calleja, son suficientes razones para destituirle el título militar. Hidalgo y un grupo de oficiales soldados sobrevivientes decidieron dirigirse hacia la frontera norte, donde fueron emboscados en Acatita de Baján el 21 de marzo de 1811 por un numeroso grupo al mando de Ignacio Elizondo, quien supuestamente iba a ayudarlos. Tras su captura, enfrentó 2 juicios, uno civil para desacreditarlo como líder insurgente y uno eclesiástico para poder revocarlo de su estado clerical. Se dice que se mantuvo sereno y defendió sus motivos hasta el final. Fue fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811, convirtiéndose en un mártir de la causa independentista, al cercenarle la cabeza para exponerla junto a la de los otros insurgentes capturados, Allende, Aldama y Jiménez en Guanajuato. En la historia de México existe un personaje fundamental que dejó huella: José María Morelos y Pavón, sacerdote, militar, estratega, político y visionario. Morelos no solo peleó por la independencia, imaginó el país que México podría ser. Desde sus orígenes humildes hasta su liderazgo en un movimiento insurgente, Morelos construyó una ruta hacia la libertad, basada en disciplina, convicción y una sorprendente claridad de ideas. Este es el recorrido de la vida de un hombre que moldeó con su pensamiento y acciones el futuro de una nación entera. José María Morelos nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, actualmente Morelia. Su familia pertenecía a un sector humilde compuesto por trabajadores dedicados a labores del campo, pequeños oficios y actividades comerciales menores. Desde niño conoció la realidad de la desigualdad que marcaba la sociedad novohispana, un sistema regido donde las clases sociales altas, los españoles peninsulares y los criollos privilegiados controlaban la economía, la política y la vida diaria. El joven José María creció rodeado de la vida religiosa y la importancia de la iglesia que tenía en la sociedad colonial. La educación formal era limitada, pero desde pequeño destacó por su disciplina y la capacidad para aprender. Estas cualidades lo llevarían más adelante a cambiar su destino. A los 25 años, Morelos ingresó al Colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid, una institución en donde la educación era estricta y donde varios pensadores novohispanos habían dejado huella. En ese momento, el rector del colegio era Miguel Hidalgo Costilla, quien sin saberlo influiría profundamente en la visión política y humana de Morelos. En el colegio, Morelos estudió gramática, filosofía, teología y materias religiosas. No era un estudiante común,
ya que buscaba comprender la situación social del país, observaba las injusticias y reflexionaba sobre el papel de la educación. En 1797 fue ordenado sacerdote y desde ese momento comenzó su labor pastoral en regiones pobres. En septiembre de 1810, Miguel Hidalgo inició el levantamiento armado contra el dominio español. La noticia llegó rápidamente a Morelos y sintió que era momento de actuar. Dejó su parroquia y viajó para encontrarse con Hidalgo. Me parece que mejor debe ser usted comandante que no capellán. Lo necesito en las costas del sur. Pero yo no soy militar. No, ellos tampoco. Ninguno de ellos sabe de batallas ni de ejércitos. ¿Ven? Aquí estamos. Ellos, usted y yo. Así que regrese a sus territorios y levante un ejército cuanto antes. No tengo armas. Pues consígalas, Morelos. Consiga armas y hombres. Confisque bienes. Arreste gachupines y tome Acapulco. En ese momento histórico, Hidalgo reconoció sus habilidades y le encomendó una misión estratégica: extender la lucha insurgente al sur del país, una región clave para sus rutas comerciales y su población numerosa. Morelos aceptó sin reservas, ya que para él era momento de defender al pueblo y luchar por un país distinto. A diferencia de otros líderes insurgentes, Morelos tenía una visión militar organizada. Su ejército estaba formado por campesinos, artesanos, indígenas y mulatos. Sin embargo, Morelos estableció normas estrictas, prohibió saqueos, castigos injustificados y abusos en contra de la población civil. Su objetivo era generar el apoyo de las comunidades, no terrorizarlas ni destruirlas. Morelos también estructuró rasgos militares, creó rutas de comunicación y estableció centros de establecimiento. Pero su mayor logro militar fue la toma de Oaxaca en 1802, una ciudad clave para el sur del virreinato. La operación fue precisa, planificada y ejecutada con un nivel de estrategia que sorprendió incluso a sus enemigos. Además, Morelos insistió en no destruir la ciudad ni dañar a la población, mostrando nuevamente su disciplina y humanidad. En 1813, Morelos convocó al Congreso de Chilpancingo, con el objetivo de crear un gobierno independiente. Este fue un acto político extraordinario, pues estableció por primera vez una base constitucional para México. Durante el Congreso presentó su documento más famoso, Los Sentimientos de la Nación. En él marcó principios fundamentales para el país que él soñaba. México debería ser independiente de España, la esclavitud debería de abolirse, las castas y privilegios deberían desaparecer, la soberanía pertenecía al pueblo, no al rey, las leyes deberían de proteger a los pobres, la educación debería de ser para todos. Este documento no solo guiaba la lucha insurgente, sino que también sentaba las bases de un proyecto nacional moderno. El virreinato entendía que Morelos era el mayor peligro para la corona española en América. En 1814 y 1815 enviaron miles de soldados a capturarlo. La presión militar fue constante y brutal. La insurgencia, cada vez con menos recursos, comenzó a fragmentarse. En noviembre de 1815, mientras intentaba proteger el Congreso insurgente, Morelos fue capturado. Su juicio fue largo y buscó desacreditarlo, pero él mantuvo su dignidad. Esta ceremonia de degradación sacerdotal te aparta de la facultad de celebrar la misa como castigo a tu ofensa a nuestra sagrada religión, que recibiste en la unción de manos y dedos. Te quitamos el hábito clerical y te desnudamos de todo adorno de la religión. El 22 de diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me permitiré su crucifijo. Gracias.
sabes si he obrado bien. Y si no, me acojo a tu infinita misericordia. Sus últimas palabras reflejaron su entrega total a la causa de la libertad. La vida de José María Morelos y Pavón muestra que un hombre humilde, guiado por su convicción y su fe en la justicia, puede transformar la historia. Un líder que luchó hasta su último aliento, no por gloria personal, sino por construir un México mejor. Su legado sigue vivo. Recordamos que la verdadera independencia nace de las ideas, la valentía y la esperanza. Sin embargo, su muerte no detuvo el movimiento. Sus ideas continuaron inspirando a los insurgentes que siguieron luchando.